Segunda parte de esta serie de vídeos sobre cómo tener una voz bonita en 5 pasos, con 5 trucos, con 5 elementos que son imprescindibles para mejorar nuestra voz y nuestra manera de hablar. En el vídeo anterior hablamos sobre el volumen, sobre la cantidad de aire que sale de nuestros pulmones y que acaba saliendo al exterior. Hoy vamos a hablar sobre el tono, uno de los elementos importantísimos e imprescindibles y que voy a explicar con detenimiento. Y también hablaremos en siguientes vídeos sobre la sonoridad, sobre la velocidad y sobre la narrativa. Como siempre os digo, os dejo aquí debajo en la descripción el acceso a nuestra escuela Comunicom, con cualquiera de nuestros 3 cursos online que podéis acceder cuando queráis, a la hora que queráis y que tendréis para siempre. Todo ello para mejorar la voz. Técnica vocal 1, interpretación vocal y prepara tu voz para el doblaje y locución. Y David, ¿podremos hablar contigo cuando nos apetezca preguntarte algo? Pues claro, porque tenemos un grupo de Facebook un grupo de Facebook privado, solo para alumnos, en el cual podréis hablar conmigo, me podréis preguntar, podremos tener una videollamada si queréis y que os pueda asesorar, os pueda aconsejar de forma mucho más concreta siempre que lo deseéis. Y también deciros que os podéis inscribir en el boletín de la comunidad, un formulario que también os dejo aquí en la descripción, en el cual podéis estar informados cada mes con un correo electrónico que os enviaremos para que sepáis pues, si tenemos nuevos cursos, si tenemos formaciones presenciales y todas las cosas que se nos ocurran. Soltado ya todo el spam, vamos al tema del vídeo de hoy. El tono. Cuando hice mi vídeo sobre cómo tener una voz bonita en 10 segundos, mucha gente me escribía en comentarios, ¿qué es el tono? No lo entiendo, no entender. Explicar lo que es el tono es realmente sencillo. Imaginaros, un hombre y una mujer. Bien, el tono, por lo general, los hombres tienen un tono más grave, un sonido más grave, un tono más bajo, mientras que las mujeres tienen un tono un poquito más elevado, más alto, suenan un poquito más agudas. Esto por lo general, porque tenemos hombres con una voz aguda, muy aguda, casi voz de pito, y luego hay mujeres que tienen una voz tirando a grave, que tienen una sonoridad que hace que sus graves suenen mucho más. No es malo ni bueno una cosa u otra. Es decir, no es malo que un hombre tenga una voz aguda, y no es malo que una mujer tenga una voz grave. No tiene nada que ver. Lo que sí que es importante es que con el tono habitual que nosotros tenemos, seamos hombres o mujeres, podamos conseguir el tono más adecuado para nuestras características vocales. Os dejo aquí arriba un vídeo en el cual os enseño cómo encontrar el tono ideal. Una manera para que podáis decir, bueno, esta es la forma de hablar con el tono en el que me encuentro más cómodo. Bien, cuando yo hablo del tono, a la hora de conseguir una voz más bonita o más agradable, lo que siempre recomiendo es que intentemos bajar nuestro tono. Voy a hacer un inciso porque hay muchos que me escriben y me dicen, yo tengo la voz muy grave, si la bajo más no se me va a oír. No es que no se vaya a oír, es que si una persona ya tiene la voz más grave de la media, es decir, a lo mejor alguien tiene la voz con un tono parecido al mío. Que yo no tengo una voz súper aguda, todo lo contrario, yo tengo una voz más tirando a grave que aguda. Si tú tienes la voz grave, no la hagas más grave. Es decir, esto significa que si tú tienes un tono de voz medio, si bajas tu tono de voz, conseguirás que la voz sea más cálida, más agradable. Si encima lo juntamos con el volumen, que ya lo hemos bajado en el vídeo anterior, lo que conseguimos es un volumen más bajo y un tono un poquito más grave. ¿De acuerdo? No es lo mismo hablar de esta manera que hablar como hablo yo habitualmente, que es un poquito más agudo y con un poquito más de volumen. Cuando ya hayáis visto el vídeo sobre cómo encontrar tu voz ideal, tu tono ideal, podréis entender ¿por qué nos sirve mucho encontrar ese tono? Primero porque no nos vamos a cansar, no nos vamos a hacer daño en las cuerdas vocales y no vamos a molestar a la otra persona con un tono agudo que a veces puede ser muy incisivo y molesto para otras personas. Y ahora ya quería puntualizar un par de cosas sobre la forma de hablar de la gente cuando usa su tono
mal. Vamos a ver. Esto como concepto general, es decir, no es en todos los casos así, pero es una vara de medir muy interesante. ¿Qué elementos psicológicos nos delatan cuando hablamos con un tono más agudo o más grave? Las personas que tenemos un tono grave normalmente transmitimos mucha seguridad. Como... Está mal que lo diga, pero es que como si supiéramos de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Esto es a nivel perceptivo, a nivel psicológico. Pero es verdad que personas que hablan con un tono agudo, tirando hacia como demasiado estridente, si encima se junta con que levantan el volumen, eso denota varias cosas a nivel psicológico. Y es que son personas que quieren hacerse escuchar. Quieren que la gente les escuche y por eso elevan el tono a un tono muy agudo, como si quisieras llamar la atención. Y con el tono no se llama la atención. Se llama la atención con el contenido y con cómo cuentas ese contenido. Por el lado contrario, si usamos una voz demasiado grave, os he dicho que eso denota pues una cierta seguridad, ¿no? En la persona en la que está hablando, incluso una cierta confianza. Pero también, y por eso afectan diferentes aspectos, cuando la gente habla con un tono demasiado grave y si encima lo hacen con un volumen demasiado bajo, también pueden dar a entender inseguridad. Se puede transmitir una inseguridad. El otro día yo estaba en casa, yo no estaba haciendo nada ilegal. ¿Os dais cuenta? No solamente es que un tono más grave y un volumen más bajo puedan transmitir confianza, sino que en este caso, con el resto de la expresión corporal, lo que estamos transmitiendo es inseguridad, es miedo. Pensad que cuando elevamos el tono para hablar de una forma más aguda, lo hagamos de forma consciente o inconsciente, no solamente podemos hacernos daño en las cuerdas vocales, sino que además molestamos. Nos hacemos daño en las cuerdas vocales, ¿por qué? Porque estamos forzando nuestro aparato fonador. Y en muchos casos, pues la gente no lo tiene entrenado, su aparato fonador. Si tú tienes una buena técnica de voz, puedes usar un tono bastante agudo durante un buen rato y no hacerte daño. ¿Por qué? Porque ya tienes una técnica adecuada para hacerlo. De la misma forma que yo puedo hablar con un tono bastante más grave como el que estoy usando ahora y no me hago daño. ¿Por qué? Porque tengo una técnica. Todo lo que es mi tesitura, ese rango de voz y de tono con el que yo me encuentro a gusto es bastante amplio, porque estoy bastante entrenado. Entonces puedo hablar así, o puedo hablar más agudo. Pero mi tono ideal, mi tono más de comodidad, es el que estáis escuchando ahora mismo. Entonces, pensad en esto. No habléis demasiado agudo, porque en muchos casos damos a entender que queremos llamar la atención. Y a veces eso es contraproducente. Obtenemos el efecto Streisand. Esto que se dice, el efecto Streisand, que es intentar hacer una cosa para conseguir algo y conseguir completamente lo contrario. Así que ya sabéis, intentad primero bajar el volumen para no soltar mucho aire. Bajar el volumen, punto número 1. Punto número 2, intentar hablar un poquito más grave. Si ya tenéis una voz grave, no hace falta que la hagáis más grave, pero sobre todo para la gente que tiene un tono muy agudo, pues intentar hacerlo un poquitín más grave. ¿De acuerdo? Y en el próximo vídeo hablaremos sobre la sonoridad, cómo mejorar la calidad de nuestro sonido a través de la sonrisa y otras cosas que también explicaremos sobre la colocación del sonido. Espero que podáis ir aplicando todos estos consejos para mejorar vuestra técnica, para mejorar vuestra sonoridad, vuestra forma de hablar, vuestra calidad vocal en general. Recordad que esto que os estoy explicando son cosas que os pueden ayudar a mejorar, pero la técnica de voz requiere de otras cosas. Son 5 puntos bastante resumidos para que podáis obtener mejoras a corto plazo. Y si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros si no lo estáis y dadle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Dejadme un comentario sobre si habláis agudo, si habláis grave, si tenéis alguna cosa rara que queráis que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo.